Shalom, shalom para todos los amigos, hermanos en Cristo, especialmente los hermanos del Ministerio Sembradores. Aquí estamos juntos de nuevo, conectados, reunidos en espíritu para una nueva reflexión sobre el discipulado. La reflexión de hoy la voy a llamar el camino del discípulo. ¿Cómo así que el camino del discípulo? Pues porque sencillamente todo el que quiera ser realmente un discípulo debe seguir un camino. Hay una ruta muy específica. Obviamente no es que exista un versículo o dos versículos que digan exactamente, mira, si tú quieres ser discípulo, entonces esta es la ruta exacta. Pues digamos que de cierta manera sí hay un versículo que nos da una luz al respecto. Pero básicamente esto es el producto de la enseñanza del Espíritu Santo, de la iluminación del Espíritu Santo a través de las Escrituras, donde nos damos cuenta pues que el discipulado es un camino y es bastante obvio y sencillo de entender. Y obviamente ese camino tiene un inicio y ese camino tiene una ruta y Dios mismo a través de la palabra nos va llevando por esa ruta. Pero bueno, vamos a orar primero y que sea la luz de nuestro Señor Jesucristo iluminando precisamente este camino del discípulo. Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres la luz verdadera, tú eres nuestra vida, tú mismo iluminas nuestro camino porque tú eres la palabra. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Pero sabemos que tú, Jesús, tú mismo eres la palabra, tú eres el verbo, y las palabras que tú nos das son espíritu y son vida. Tu presencia es esa luz que necesitamos y tú te manifiestas cuando oramos y te manifiestas cuando estamos frente a la Escritura, frente a la palabra. Señor Jesús, ilumina por favor este camino del discipulado, ilumínanos a través de esta reflexión de hoy. El camino del discípulo. Gracias, Señor Jesús, porque tú estás en medio de nosotros. Y aunque no estamos reunidos físicamente, yo sé, Señor Jesús, que cada que un hermano en Cristo pone esta grabación y se mete en el Espíritu y te habla y se mete en la palabra a través de esta grabación, tú estás en medio de nosotros. Y yo te doy gracias por eso, Señor. Gracias porque yo soy edificado al preparar estas reflexiones y yo sé que tú das aún mayor edificación a aquellos que las escuchan y que las pongan en práctica. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Todo para tu gloria y para tu honra, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, amados, básicamente pues yo por aquí escribí una frase mientras estudiaba. Y la frase dice, el arrepentimiento es la columna del discipulado y es la puerta a la salvación. También tengo otra frase que dice, no hay salvación ni discipulado sin arrepentimiento. Entonces, básicamente, el inicio del camino del discípulo es el arrepentimiento. Alguien diría, pues el inicio del camino del discípulo es la salvación. Sí, como necesidad primaria, porque pues quien no es salvo no puede ser discípulo. Pero yo ¿cómo accedo? ¿Cómo entro por esa puerta de la salvación? Pues precisamente por medio del arrepentimiento, y yo quiero revisar algunos textos bíblicos para mostrarles que de eso se trata. Tenemos que las primeras palabras que Jesús predicó, hablándolo en esos términos como predicación de Jesús, predicación de reino, esas palabras están en Mateo 4:17. Y él dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, básicamente, el acto del arrepentimiento es como mover el primer pie para caminar, para moverse, es como levantarse de la silla para empezar a caminar y tomar esta ruta del camino del discípulo. Es el arrepentimiento.
También quiero que miremos Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Ese es un texto muy importante porque es la primera predicación evangelística masiva de Pedro. Es como lo que diríamos hoy día su primer campaña, su primera mega campaña evangelística, en la que 3,000 personas se convierten, o por lo menos sabemos pues que 3,000 expresaron su arrepentimiento y se bautizaron, pero es posible que otros más hayan creído. Y en Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro contesta una pregunta. Vamos a leer un poquito por acá. Hechos capítulo 2, 28, no, 38. Entonces en el verso 37 dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, o sea, de todos los oyentes, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Creo que ese texto es el compendio más completo, es de las ideas y de las enseñanzas más completas en un solo versículo sobre lo que es la conversión y el discipulado juntos. Porque no es solamente el primer paso de fe, sino que nos habla de luego entrar en las aguas, ser bautizados en el nombre del Señor, recibir el don del Espíritu Santo, y esto tiene que ver mucho con la gran comisión cuando el Señor Jesús le dijo a los apóstoles que fueran e hicieran discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Entonces aquí Pedro está citando el bautismo en el nombre del Señor, el bautismo que fue delegado por nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que ya tácitamente allí se está hablando de que las personas sean enseñadas. De hecho, cuando terminamos el capítulo 2, cuando usted sigue leyendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, se va a dar cuenta que ese capítulo termina hablando de cómo las personas se reunían para adorar al Señor, para orar, para compartir juntos, para estar en oración y para perseverar en las enseñanzas de los apóstoles. Pero todo esto tiene que empezar con arrepentimiento. Es interesante porque el mismo apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, en el versículo 21, nos dice: he tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual. : la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. Entonces note que todo esto empieza con arrepentimiento. El arrepentimiento no son los golpes de pecho, no es la sensación de culpa, no es la sensación de o esa autopercepción de inmundicia por el pecado, no. El arrepentimiento es la decisión consciente, no es un impulso involuntario, no es una emoción, sino que es una decisión consciente de dar la vuelta. Es la decisión consciente de no seguir haciendo lo que estabas haciendo. Por decirlo de alguna otra manera, podemos definir el arrepentimiento como, pues no es algo que hacemos para venir a Dios, sino que es sencillamente venir a Dios. Es eso. El arrepentimiento implica abandonar el pecado, volverse a Dios, es eso. No es lo que tengo que hacer para ir a Dios, sino que básicamente el arrepentimiento es caminar hacia Dios. Yo caminaba hacia la muerte, caminaba hacia el pecado, caminaba hacia la soledad. Ahora voy a caminar hacia el Señor, hacia la luz, hacia las buenas obras. Implica una disposición. El arrepentimiento que se predicó en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, el arrepentimiento que se predicó en los evangelios, el arrepentimiento del que habla Pablo,
es un tema de disposición. Porque si yo te predico hoy o te empiezo a predicar hoy el Evangelio, en esa predicación no está incluida la larga lista de pecados y transgresiones que te ponen en contra de la ley de Dios. Pero si yo tengo que empezar a decirte que te arrepientas, la pregunta es ¿arrepentirse de qué? O inclinarme hacia dónde. Entonces, este primer nivel de arrepentimiento, llamémoslo así, primer nivel de arrepentimiento, es la inclinación hacia el Señor y es la disposición para un cambio completo en la mente y el corazón, para un cambio completo en las acciones, empezar a poner mis ojos en el Señor y disponerme para que la palabra de Dios sea lo que me instruye, lo que me determina y lo que me muestra el horizonte. Eso realmente es arrepentimiento. Nosotros sabemos que alguien se arrepiente cuando se vuelve enseñable. Estoy hablando en términos del arrepentimiento que nos lleva a la salvación y como el primer paso del camino del discipulado. La persona que se dispone a ser enseñable. La persona que dice, ok, yo creo en Jesús, pero ahora ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo oro? ¿Qué cambios necesito hacer en mi vida? Bueno, todo ese tipo de cosas. Las personas que disponen su corazón, su mente y sus acciones a una transformación, esas son las personas que se están arrepintiendo. Y eso es a lo que yo me refiero en esta reflexión. Entonces, amados, el camino del discípulo comienza con el arrepentimiento, porque el arrepentimiento hace de ti una persona enseñable. Y no sobra mencionar pues que un verdadero discípulo, un discípulo genuino, un discípulo real, es una persona enseñable, porque realmente quiere aprender de su maestro, quiere imitar a su maestro, quiere hacer las mismas obras que hace su maestro. Entonces, el verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento bíblico, el arrepentimiento que se predica en el Evangelio, es una disposición, una inclinación de la mente, del corazón y de las acciones. Es una disposición a ser enseñable. Que cuando me digan que la fornicación es pecado, yo lo asimile, lo mastique y lo haga palabra que se encarna en mi vida, ¿cierto? Que la palabra se haga vida en mí. Que cuando a mí me digan que debo honrar padre y madre, yo lo asimile, lo procese y lo ponga en práctica. Que cuando a mí me digan que tengo que perdonar, yo lo asimile, lo ponga en práctica, lo enseñe a otros, lo ejemplifique. O sea, yo me refiero a esto. Eso es el arrepentimiento. Yo tengo la disposición. Yo le digo a mi mente, a mi carne, le digo, antes caminabas hacia donde te parecía, hacia donde tu propia prudencia te lo indicaba, pero ahora voy a caminar hacia donde diga el Espíritu Santo. Ahora voy a caminar hacia donde diga la palabra de Dios. Eso es arrepentimiento. Entonces, cuando tú empiezas a tener una vida de arrepentimiento, porque el arrepentimiento no es una emoción que tú tienes una vez o una acción que tú ejecutas una vez, sino que cuando la Biblia dice arrepiéntete, más que una acción específica es el inicio de un camino. Es el camino en el que por el resto de nuestra vida constantemente nos estamos arrepintiendo porque tenemos que estar renunciando a cosas, tenemos que estar muriendo, tenemos que estar cargando nuestra cruz. Jesús dijo que el que no tome su cruz y lo siga no es digno de ser su seguidor, de ser su discípulo. Entonces, por eso la palabra arrepentimiento es clave en esta reflexión. Así que, amado Hijo de Dios, ¿qué te puedo decir en este momento? Arrepiéntete. Y ya me estás entendiendo a qué me refiero con este término. Arrepiéntete. Se lo digo al joven, se lo digo a la jovencita, se lo digo al papá, se lo digo al abuelo, se lo digo a la mamá, se lo digo a la hija. Arrepiéntete. Básicamente ese es el inicio del camino del discípulo. Arrepiéntete.
¿Y cómo seguimos transitando en ese camino? Seguimos transitando en ese camino tomando la actitud de Jesús, porque pues los discípulos de Jesús imitamos a Jesús. Y Jesús hizo algo que le dio la victoria, porque él a la vez también fue un discípulo. Él fue discípulo del Padre. Él era su hijo, es su hijo, hablo pues cuando se manifestó en la tierra. Siendo hijo aprendió obediencia, eso lo leemos en la carta a los Hebreos, eso no lo tengo en este momento ubicado. Pero sé que en la carta a los Hebreos está escrito que Jesús siendo hijo aprendió obediencia, ¿sí? Es bien interesante. Y también en Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 11 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros, los discípulos, nosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si este sentir estuvo en nuestro Señor Jesús, pues debería de estar en nosotros porque somos sus discípulos. Y estamos caminando en arrepentimiento. ¿Cuál es el sentir? Dice, versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amados, cuando nosotros nos arrepentimos y cuando nosotros tomamos la decisión de caminar en la dirección de la palabra, en la dirección del Espíritu Santo, cuando nosotros tomamos nuestra cruz y seguimos al Señor para de esta manera ser dignos de ser sus discípulos, nosotros entramos en el camino del despojo. Versículo 7 de Filipenses 2. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por eso se habla de morir, de tomar la cruz, ¿cierto? Del camino de la humildad. Ese es el discipulado. Vuelvo y lo digo, el discipulado no es el proceso académico de acumulación de conocimiento, entrenamiento, etc. Está incluido, claro, el que quiere imitar a Jesús y el que quiere conocerlo, se va a relacionar con él de dos maneras básicas. Son varias maneras, pero las dos maneras básicas, o por decirlo así, las dos maneras que reúnen a todas las demás maneras, son la oración y el estudio bíblico. Pero van de la mano, porque si yo estudio la Biblia sin comunión con el Señor, solo es un ejercicio cognitivo, donde solo acumulo conocimiento, acumulo información, pero no me va a transformar. En cambio, si yo accedo a las Escrituras desde la comunión con el Señor, que lo más básico de la comunión con el Señor es la oración, entonces yo voy a llegar a conocerle cada día más. Y yo puedo experimentar al Señor a través de la comunión, pero si yo la comunión no la sello con el estudio bíblico, entonces mi comunión se va a quedar limitada, porque precisamente Jesús me ha dado su palabra, que es espíritu y es vida. O sea, yo no puedo dejar una cosa a cambio de la otra. Los dos pilares básicos de un discípulo que quiere imitar a Jesús es, obviamente, tener comunión con Jesús y estar masticando, meditando, recibiendo la palabra del Señor. Volviendo al texto de Filipenses y para terminar esta reflexión, amados, el Señor siendo Dios no se aferró a eso. Se despojó a sí mismo, se hizo hombre, siendo hombre se humilló y fue obediente. Aquí también se habla de la obediencia del Señor. El camino del discípulo es un camino, además de despojo, además de arrepentimiento, es un camino de obediencia. Básicamente los cielos
no identifican a un discípulo en la tierra por lo que sabe, sino por lo que es. Esto es más un tema de carácter que de conocimiento, porque a la larga, si tu carácter en Cristo es el carácter adecuado, tú inevitablemente le vas a conocer y vas a tener una actitud de aprendizaje constante, porque como lo mencioné al principio, pues un discípulo es alguien enseñable. El que se arrepiente es alguien que pone su mente, su corazón y sus acciones en un nuevo tono, en un nuevo color, en una nueva frecuencia, como usted lo quiera llamar, en una nueva disposición, y es la disposición del aprendizaje. Es un carácter enseñable el que se desarrolla en el camino del discipulado. Entonces, bueno, me alegra compartir esta reflexión porque seguimos rompiendo, llamémoslo que un mito, una tradición, o ambas, el mito y la tradición. Estamos rompiendo el mito y la tradición de que el discipulado es un proceso académico. No es en esencia un proceso académico, es un proceso de formación de carácter que incluye aprendizaje y que incluye un proceso académico. Pero sigamos reformando nuestra mente, sigamos haciendo este proceso de reforma del discipulado, porque esto es lo que va a permitir que nosotros realmente reflejemos a Cristo como sus discípulos. Voy a adelantar algo que posiblemente comente en la próxima reflexión la semana entrante, y es que en esto os conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Y creo que yo había mencionado esto la reflexión pasada, pero lo tengo que mencionar en esta porque el que se arrepiente, que ya ustedes entienden a qué me refiero con ese término, el que se arrepiente, el que se despoja, el que obedece, el que toma su cruz, está listo para amar. Porque acordémonos también que en 1 Corintios 13 dice que el amor todo lo soporta, ¿cierto? El amor todo lo espera. El amor es paciente, el amor es benigno. Entonces, esto se va poniendo bien interesante porque tanto que nos hemos esforzado históricamente como iglesia, hablo de la iglesia universal, la iglesia del Señor, las denominaciones, bueno, en fin, tanto que la iglesia se ha esforzado en diseñar programas de discipulado con diversidad de métodos, de ayudas didácticas, de cursos, de manuales. Y yo creo que cuando nos volcamos a la escritura de una manera mucho más específica, de una manera, ¿cómo se los digo?, menos académica, sí, y más genuina, nos damos cuenta que lo que hará que nuestro discipulado sea brillante, lo que hará que nuestro discipulado sea perpetuo y que nuestro discipulado sea impactante, es lo que nos lleve a desarrollar el carácter de Cristo y más específicamente hablando, lo que nos lleve a amarnos los unos a los otros de una manera genuina. Es que Jesús dio la fórmula. Si Jesús dijo que seremos conocidos como sus discípulos por el amor que tengamos entre nosotros, Jesús está dando una llave muy clara y muy puntual. Él no está diciendo, en esto sabrán que son mis discípulos porque son muy elocuentes al hablar las escrituras, porque hacen esto, porque hacen aquello, por las señales, por los milagros. Todo eso forma parte. Pero yo personalmente he venido siendo confrontado porque el Espíritu de Dios me ha estado mostrando que el camino del discípulo es la formación del carácter. Es el desarrollo de un corazón conforme al corazón del Señor. Y cuando yo estoy en ese punto, desde ese punto soy enriquecido con revelación, con conocimiento, con sabiduría, con poder, bueno, con todo lo que viene por delante a través de los dones del Espíritu, del fruto del Espíritu, lo que es entrenamiento ministerial, todo lo que viene por delante será añadido. Pero el verdadero discípulo es un hombre, es una mujer
que caminan en arrepentimiento, que están dispuestos a aprender a amar, que son enseñables, que se están aprendiendo a despojar, que están aprendiendo obediencia. Esa es la marca profunda del discípulo y es lo que yo quiero transmitir, lo que quiero impartir, lo que quiero compartir a través de esta reflexión. Espíritu Santo, ayúdanos a procesar esta reflexión, esta palabra. Ayúdanos a vivirlo, ayúdanos a impartirlo. Ayúdanos porque finalmente entendemos que no se trata de nosotros, es tu poder en nosotros, eres tú en nosotros. A través de una palabra como esta entendemos que el asunto es que nosotros nos dispongamos. Cuando nosotros nos disponemos, tú te mueves en nosotros y a través de nosotros. Tú te manifiestas en nosotros y a través de nosotros. Y así seremos identificados como tus discípulos. Bueno, mis queridos hermanos, amigos en Cristo, mis queridos sembradores, les mando un abrazo gigante y que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús. Amén y amén.